Estás viendo Travesía Agropecuaria. Saludos amigos de Travesía Agropecuaria. En este video los estoy saludando desde la Gran Feria Expomalocas 2022 que se realiza en Villavicencio, departamento del Meta, Colombia. Expomalocas, además de ser una mega vitrina agropecuaria con una gran variedad de exhibiciones, exposiciones y una muy diversa programación, no solo lo agropecuario es lo predominante, también el turismo, la gastronomía, la cultura, la ciencia y lo académico también están presentes. Aquí en el Parque Malocas en Villavicencio, toda su gran extensión se ocupa instalando esta megaferia agroindustrial que está perfilada como una de las más importantes del país y que se realiza anualmente. Miren, es tan grande esta vitrina agroindustrial de Expomalocas 2022 que un día no es suficiente para apreciar todas las exposiciones y la programación paralela a esta diversidad de eventos que transcurren en esta megaferia. Por ello, Expomalocas 2022 transcurrió durante una semana entera. Miles de visitantes, turistas se hicieron presentes y cientos de expositores participaron en esta megavitrina agropecuaria. Es mucho lo que hay que ver y aprender aquí, pero en Travesía Agropecuaria seleccionamos algunos de los temas que nos llamaron la atención y hemos hablado con algunos expositores y directivos de Expomalocas y este es un pequeño resumen que hemos realizado para ustedes y que les será de interés. Esta es Travesía Agropecuaria. Sean bienvenidos. Por primera vez se abrió un espacio de una zona para especies menores dentro de Expomalocas 2022. Fue un esfuerzo de la Secretaría de Agricultura invitar a emprendedores y pequeños productores rurales del departamento a que nos muestren un poco de esos emprendimientos. Tenemos la única granja certificada del Meta en levante de gallinas ponedoras, productores de curis, productores de conejo, productores de abejas, transformadores de abejas, suministros, equipos, ovinos y caprinos, aves ornamentales, productos procesados como las famosas hidromieles, que es una receta egipcia de 3.500 años y aquí las pueden degustar. Tenemos arte, cultura, shows en vivo. El stand, la zona de especies menores para estas Expomalocas es algo que nunca había pasado en Expomalocas. Bueno, Malocas es una gran vitrina del sector agropecuario. Del sector agroindustrial y turístico, ambiental, la apuesta del señor gobernador es que no necesariamente nos enfoquemos en el sector agropecuario, sino en lo agroambiental, en lo turístico. Estamos enfocándonos en proyectar la siguiente feria que sea mucho más internacional. Somos la única granja certificada y autorizada por el ICA que cumple todos los requerimientos que exige esta institución del gobierno para el levante de pollas. Solo nos dedicamos a levantar pollas para producción de huevos. Nosotros no producimos huevos, sino solamente pollas para que lleguen hasta las granjas y empiecen a hacer la producción de los huevitos. Claro, nosotros manejamos la línea liviana. Recordemos que en el mercado existen 3 líneas principales: pesadas, semipesadas y livianas. Las livianas son las de alta producción de huevo. Nosotros adquirimos las aves de un día del mercado nacional, específicamente de la raza Highline, de la empresa Highline Brown. Ellos están en el valle, nos llegan las pollitas de un día a nuestra granja, llegan de un día y nosotros al productor se los entregamos de 16 semanas. Si hablamos del departamento, es un negocio nuevo relativamente. Hasta ahora se empieza a tomar como un producto para desarrollo lo agroindustrial, que es la idea. Porque de ellos, pues, aparte de la carne, también se pueden aprovechar las pieles, se saca caprinaza o vinaza, dependiendo de la especie que se maneje. Entonces, hasta ahora se está empezando a dar interés y a dar visibilidad a las especies menores, ovinos y caprinos.
Correcto, mira, ya está conocida la raza de caballos miniatura que tiene su origen en los Estados Unidos, que es el Mini Horse, en Argentina el Falabella y en Inglaterra el Shetland. Son caballos que ya se caracterizan porque su altura no pasa de 71, 92 centímetros dependiendo su raza. Son como mascotas, se sirven para terapia y estamos tratando con la asociación que tiene una antigüedad de 10 años de que en Colombia se implante la raza del caballo miniatura, así como ya se implantó la del paso fino hace más de 30, 40 años. ¿Qué juzgan aquí? ¿Cuáles son los parámetros de juzgamiento aquí en una feria de mediequinios? Ya, correcto. Traemos a la juez internacional Teresa Palmer, que es experta, tiene más de 27 años de juzgamiento en este tipo de ejemplares, lo mismo que un caballo grande, solo que estos no se les coloca herraduras ni se le pone silla para que monten personas grandes, sino niños de máximo 40, pero se le juzga la conformación ósea, el tamaño del cuello, la longitud de la cruz hacia la grupa, la conformación de las nalgas, cómo se paran las patas. Es casi igual que un caballo y su fenotipo, dependiendo a la raza que pertenecen, viene el juzgamiento. Esta feria tiene varias connotaciones especiales. La primera, que se desarrolló hasta el día de ayer la Feria Nacional Cebú, y hoy y ayer también estamos en los juzgamientos de las otras razas bovinas. En total hemos alcanzado los 2.000 ejemplares bovinos, y con las demás especies y equinos que están también en el juzgamiento de exposición vamos a superar 3.000 ejemplares. En realidad estamos muy complacidos, creo que la gobernación ha hecho un esfuerzo muy grande. Esta reactivación económica que tanto se estaba esperando se está logrando en todo lo que tiene que ver con el sector ganadero. Este consiste en un emprendimiento que hice hace 4 años debido a la persecución que tenían contra la coca, o cuando sacábamos algo que era ilícito. Entonces ahí nació la idea de hacer una transformación que fuera lícita, como beneficiosa para la salud, como alimento también. Té de coca, sus propiedades: relaja, desestresa, ayuda al sistema nervioso, regula el sistema digestivo. Cólicos menstruales en la mujer los cura totalmente y le regula el periodo. Para la diabetes, para bajar de peso, para el colesterol, el insomnio lo cura totalmente y sirve también para la impotencia sexual. Esto se procesa en el municipio de Puerto Rico Meta, en la vereda Bocas de Cañodanta. Este proceso nace desde la siembra, todo muy natural, y ahí le hacemos esa transformación, como es el té de coca y la pomada. La pomada sirve para la artritis, reumatismo, trunchaduras, inflamaciones, dolores corporales. Las fracturas, corta el dolor como si tuviera anestesia. Con Héctor Gutiérrez Hernández, del municipio de Puerto Rico. Bueno, don Héctor, cuénteme, ¿en qué consiste su agroapícola? Nosotros tenemos una asociación recién creada, tiene el nombre Agroapícola de Puerto Rico. Precisamente con este logo de agro, quiere decir que esa asociación está dispuesta a asimilar cualquier tipo de proyectos del agro. Hay alrededor de unos 60, 70 apicultores, futuros apicultores ya asociados, aunque no tenemos en un año de haber creado esta asociación.
Estamos en espera de un verdadero proyecto apícola, ya que se escucha que hay buenos recursos y la intención de la humanidad es proteger los polinizadores. Ellas son muy laboriosos, desde las 5:30 de la mañana salen al campo a hacer la recolección del néctar y del polen. Lo traen a la colmena, lo regurgitan, se lo pasa una abejita a la otra hasta la tercera, luego lo colocan en los alvéolos para formar la miel. Allí madura esta miel y ella la sella. Y una vez sellada, los panales sellados totalmente, el apicultor hace la extracción de la miel. Como de costumbre, gracias amigos por quedarse hasta el final de este video. Recuerden apoyarnos dejándonos un like, un comentario, compartiendo este video y suscribiéndose al canal de Los Llanos en YouTube si aún no lo han hecho. Nosotros desde luego les corresponderemos llevándoles más videos, más reportajes del sector agropecuario. Que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto amigos.